Buenas tardes, bienvenidos una vez más a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Lucas, pero antes pongámonos en manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que recibamos tu palabra, la conozcamos, la practiquemos, la prediquemos y la defendamos como tú deseas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Misión de los apóstoles. Habiendo llamado a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y los envió a pregonar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. En la casa en que entraréis, quedaos, y de allí partid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron las aldeas predicando el evangelio y sanando en todas partes. Oyó Herodes el tetrarca todo lo que sucedía y estaba perplejo porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Y decía Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es pues este de quien oigo decir tales maravillas? Y procuraba verlo. Multiplicación de los panes. Vueltos los apóstoles le refirieron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces, tomándolos consigo, se retiró a un lugar apartado de una ciudad llamada Betsaida. Y habiéndolo sabido, las gentes lo siguieron. Él los recibió, les habló del reino de Dios y curó a cuantos tenían necesidad de ello. Mas al declinar el día, los 12 se acercaron a él para decirle: despide a la multitud, que vayan en busca de albergue y alimento a las aldeas y granjas de los alrededores, porque aquí estamos en despoblado. Les dijo: dadles vosotros de comer. Le contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos nosotros a comprar qué comer para todo este pueblo. Porque eran como unos 5,000 hombres. Dijo entonces a sus discípulos: hacedlos recostar por grupos como de a 50. Hiciéronlo así y acomodaron a todos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los sirviesen a la muchedumbre. Todos comieron hasta saciarse y de lo que les sobró se retiraron 12 canastos de pedazos. Confesión de Pedro. Un día que estaba orando a solas, hallándose con él sus discípulos, les hizo esta pregunta: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Le respondieron diciendo: Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Díjoles: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió y dijo: el ungido de Dios. Y él les recomendó con energía no decir esto a nadie, agregando: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y que sea reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y que al tercer día sea resucitado. Negación del yo. Y a todos les decía: si alguno quiere venir en pos de mí,
Renúnciese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida a causa de mí la salvará. Pues, ¿qué provecho tiene el hombre que ha ganado el mundo entero si a sí mismo se pierde o se daña? Quien haya pues tenido vergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre tendrá vergüenza de él, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Os digo en verdad, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto antes el reino de Dios. La gloriosa transfiguración. Pasaron como 8 días después de estas palabras, y tomando a Pedro, Juan y Santiago, subió a la montaña para orar. Y mientras oraba, la figura de su rostro se hizo otra, y su vestido se puso de una claridad deslumbradora. Y he aquí a 2 hombres hablando con él. Eran Moisés y Elías, los cuales apareciendo en gloria, hablaban del éxodo suyo que por él iba a verificar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban agobiados de sueño, mas habiéndose despertado, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban a su lado. Y en el momento en que se separaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estarnos aquí. Hagamos pues 3 pabellones, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías, sin saber lo que decía. Mientras él decía esto, se hizo una nube que los envolvió en sombra, y se asustaron al entrar en la nube. Y desde la nube una voz se hizo oír: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle a él. Y al hacerse oír la voz, Jesús se encontraba solo. Guardaron pues silencio y a nadie dijeron por entonces cosa alguna de lo que habían visto. El niño epiléptico. Al día siguiente, al bajar de la montaña, una gran multitud de gente iba al encuentro de él. Y he aquí que entre la muchedumbre un varón gritó diciendo: Maestro, te ruego, pongas tus ojos sobre mi hijo, porque es el único que tengo. Se apodera de él un espíritu y al instante se pone a gritar y lo retuerce en convulsiones hasta hacerle echar espumarajos, y a duras penas se aparta de él, dejándolo muy maltratado. Rogué a tus discípulos que lo echasen y ellos no han podido. Entonces Jesús respondió y dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y tendré que soportarlos? Trae acá a tu hijo. Aún no había llegado éste a Jesús cuando el demonio los amarreó y lo retorció en convulsiones. Mas Jesús increpó al espíritu impuro y sanó al niño, y lo devolvió a su padre. Y todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Predicción de la pasión. Como se admirasen todos de cuanto él hacía, dijo a sus discípulos: Vosotros, haced que penetren bien en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje y les estaba velado para que no lo comprendiesen, y no se atrevieron a interrogarlo al respecto. Humildad y tolerancia. Y entró en ellos la idea: ¿quién de entre ellos sería el mayor? Viendo Jesús el pensamiento de sus corazones, tomó a un niño, púsolo junto a sí y les dijo: Quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí,
Y quien me recibe, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Entonces Juan le respondió diciendo: Maestro, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedíamos, porque no te sigue con nosotros. Mas Jesús le dijo: No impidáis, pues quien no está contra vosotros, por vosotros está. Los samaritanos le niegan hospedaje. Como se acercase el tiempo en que debía ser quitado, tomó resueltamente la dirección de Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, los cuales de camino entraron en una aldea de samaritanos para prepararle alojamiento. Mas no lo recibieron, porque iba camino de Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que el fuego caiga del cielo y los consuma? Pero él, habiéndose vuelto a ellos, los reprendió, y se fueron hacia otra aldea. El seguimiento de Jesús. Cuando iban caminando, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las raposas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Este le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Respondióle: Deja a los muertos enterrar a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro más le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme primero decir adiós a los de mi casa. Jesús le dijo: Ninguno que pone mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Misión de los 72 discípulos. Después de esto, el Señor designó todavía otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad o lugar a donde él mismo quería ir. Y les dijo: La mies es grande y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, os envío como corderos entre lobos. No llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. En toda casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, reposará sobre él la paz vuestra. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es acreedor de su salario. No paséis de casa en casa, y en toda la ciudad en donde entréis y os reciban, comed lo que os pusieren delante. Curad los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios está llegando a vosotros. Y en toda ciudad en donde entrareis y no os quisieren recibir, salid por sus calles y decid: aun el polvo que de vuestra ciudad se pegó a nuestros pies, lo sacudimos, dejándolo para vosotros. Pero sabedlo, el reino de Dios ha llegado. Os digo que en aquel día será más tolerable para los de Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón hubiesen sido hechos los milagros que se cumplieron entre vosotros, desde hace mucho tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Mas para Tiro y Sidón será más tolerable en el juicio que para vosotros. Y tú, Cafarnaúm, ¿serás acaso exaltada hasta el cielo? Hasta el abismo descenderás. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Ahora bien, quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió.
Entre tanto, los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Díjoles: Yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo. Mirad que os he dado potestad de caminar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, no habéis de gozaros en esto de que los demonios se os sujetan, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Infancia espiritual. En aquella hora se estremeció de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido estas cosas escondidas a los sabios y a los prudentes, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te plugo a ti. Por mi Padre me ha sido dado todo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelarlo. Y volviéndose hacia sus discípulos en particular, dijo: Felices los ojos que ven lo que vosotros veis. Os aseguro, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. El buen samaritano. Se levantó entonces un doctor de la ley para enredarlo, le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer para lograr la herencia de la vida eterna? Respondióle: En la ley que está escrito, ¿cómo lees? Y él replicó diciendo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole Jesús: Has respondido justamente. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús repuso diciendo: Un hombre bajando de Jerusalén a Jericó vino a dar entre salteadores, los cuales, después de haberle despojado y cubierto de heridas, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, un sacerdote iba bajando por ese camino. Lo vio y pasó de largo. Un levita llegó asimismo delante de ese sitio, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció de él. Y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Luego, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo condujo a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, los dio al posadero y le dijo: Ten cuidado de él. Todo lo que gastares de más, yo te lo reembolsaré a mi vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los bandoleros? Respondió: el que se apiadó de él. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. María y Marta. Durante su viaje entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta, que andaba muy afanada en los múltiples quehaceres del servicio, vino a decirle: Señor, ¿no te da nada que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú te afanas y te agitas por muchas cosas. Una sola es necesaria. María eligió la buena parte, que no le será quitada. Capítulo 11. La oración dominical. Un día que Jesús estaba en oración en cierto lugar, cuando hubo terminado,
uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan lo enseñó a sus discípulos. Les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, que sea santificado tu nombre, que llegue tu reino. Danos cada día nuestro pan supersubstancial y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos introduzcas en prueba. Parábola del amigo inoportuno. Y les dijo: ¿Quién de vosotros, teniendo un amigo, si va a buscarlo a medianoche y le dice: Amigo, necesito 3 panes porque un amigo me ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle? Y si él mismo le responde de adentro: No me incomodes, ahora mi puerta está cerrada y mis hijos están como yo en cama, no puedo levantarme para darte. Os digo que si no se levanta para darle por ser su amigo, al menos a causa de su... Os digo que si no se levanta para darle por ser su amigo, al menos a causa de su pertinacia, se levantará para darle todo lo que le hace falta. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá. Porque todo el que pide obtiene, el que busca halla, al que golpea se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si pide pescado en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Si pues vosotros, aunque malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará desde el cielo el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Blasfemias de los fariseos. Estaba Jesús echando un demonio, el cual era mudo. Cuando hubo salido el demonio, el mudo habló, y las muchedumbres estaban maravilladas. Pero algunos de entre ellos dijeron: Por Belzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, requerían de él una señal desde el cielo. Mas él, habiendo conocido sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es arruinado, y las casas caen una sobre otra. Si pues Satanás se divide contra él mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Puesto que decís vosotros que por Belzebul echo yo los demonios. Ahora bien, si yo echo los demonios por virtud de Belzebul, ¿vuestros hijos por virtud de quién los arrojan? Ellos mismos serán pues vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo los demonios, es que ya llegó a vosotros el reino de Dios. Cuando el hombre fuerte y bien armado guarda su casa, sus bienes están seguros. Pero si sobreviniendo uno más fuerte que él lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no acumula conmigo desparrama. Poder de Satanás. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, recorre los lugares áridos buscando dónde posarse, y no hallándolo dice: Me volveré a la casa mía de donde salí. A su llegada, la encuentra barrida y adornada. Entonces se va a tomar consigo otros 7 espíritus aún más malos que él mismo. Entrados, se arraigan allí y el fin de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Cuando él hablaba así, una mujer, levantando la voz de entre la multitud, dijo: Feliz el seno que te llevó y los pechos que tú mamaste. Y él contestó: Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la conservan. La señal de Jonás.
Como la muchedumbre se agolpaba, se puso a decir: Perversa generación es esta. Busca una señal, mas no le será dada señal sino la de Jonás. Porque lo mismo que Jonás fue una señal para los ninivitas, así el Hijo del Hombre será una señal para la generación esta. La reina del mediodía será despertada en el juicio frente a los hombres de la generación esta y los condenará, porque vino de las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y hay aquí más que Salomón. Los varones ninivitas actuarán en el juicio frente a la generación esta y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y hay aquí más que Jonás. La lámpara de la sabiduría. Nadie enciende una candela y la pone escondida en un sótano, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero para alumbrar a los que entran. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está claro, todo tu cuerpo goza de la luz. Pero si él está turbio, tu cuerpo está en tinieblas. Vigila, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Si pues todo tu cuerpo está lleno de luz interiormente, no teniendo parte alguna tenebrosa, será todo él luminoso exteriormente, como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. Jesús nos denuncia el mal con apariencia de bien. Mientras él hablaba, lo invitó un fariseo a comer con él. Entró y se puso a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no se había lavado antes de comer. Díjole pues el Señor: Vosotros, fariseos, estáis purificando lo exterior de la copa y del plato, en tanto que por dentro estáis llenos de rapiña y de iniquidad. Insensatos, ¿el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Por eso, dad de limosna el contenido, y todo para vosotros quedará puro. Pero ay de vosotros, fariseos, porque dais el diezmo de la menta, de la ruda y de toda legumbre, y dejáis de lado la justicia y el amor de Dios. Era menester practicar esto sin omitir aquello. Ay de vosotros, fariseos, porque amáis el primer sitial en las sinagogas y ser saludados en las plazas públicas. Ay de vosotros, porque sois como estos sepulcros que no lo parecen y que van pisando las gentes sin saberlo. Entonces un doctor de la ley le dijo: Maestro, hablando así nos ultrajas también a nosotros. Mas él respondió: Ay de vosotros también, doctores de la ley, porque agobiáis a los demás con cargas abrumadoras, al paso que vosotros mismos ni con un dedo tocáis esas cargas. Ay de vosotros, porque reedificáis sepulcros para los profetas, pero fueron vuestros padres quienes los asesinaron. Así vosotros sois testigos de cargo y consentidores de las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros reedificáis sus sepulcros. Por eso también la sabiduría de Dios ha dicho: Yo les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán y perseguirán, para que se pida cuenta a esta gente, para que se pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue matado entre el altar y el santuario. Sí, os digo que pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, hombres de la ley, porque vosotros os habéis apoderado de la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entraréis, y los que iban a entrar, vosotros se los habéis impedido. Cuando hubo salido, los escribas y los fariseos
se pusieron a acosarlo vivamente y a quererle sacar respuestas sobre una multitud de cosas, tendiéndole lazos para sorprender alguna palabra de su boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme en esta lectura continuada de las Sagradas Escrituras. Les recuerdo complementarla con el Magisterio de la Santa Iglesia Católica. Gracias.